Bienvenidos a Pensamiento Oriental, un canal para la difusión de la cultura y la filosofía de Oriente. Apoya este canal con tu suscripción y pulsando el botón Me gusta. También puedes apoyar este contenido compartiéndolo en tus redes sociales. Muchas gracias por tu visita y espero que disfrutes este audiolibro. Sangraha Parva. Historia de Samanta Panchaka. Los rishis dijeron: Oh hijo de Suta, deseamos escuchar un relato completo y circunstanciado del lugar mencionado por ti como Samanta Panchaka. Sauti dijo: Escuchad, oh brahmanas, oh vosotros, los mejores de los hombres, merecéis oír hablar del lugar conocido como Samanta Panchaka. En el intervalo entre Treta y Dwapara Yugas, Parashurama, el hijo de Jamadagni, grande entre todos los que han tomado las armas, impulsado por la impaciencia de los agravios, golpeó repetidamente a la noble raza de los Aktrias. Y cuando ese meteoro de fuego, por su propio valor, aniquiló a toda la tribu de los Aktrias, formó en Samanta Panchaka 5 lagos de sangre. Se nos dice que, vencido por la ira, ofreció de pie, en medio de las aguas sanguíneas de esos lagos, oblaciones de sangre a sus antepasados. Fue entonces cuando sus antepasados, de los cuales Richika fue el primero en llegar, se dirigieron a él así: Oh Rama, oh bendito Rama, oh descendencia de Brihu, nos ha complacido la reverencia que has mostrado por tus antepasados y tu valor. Oh poderoso, las bendiciones sean contigo. Oh tú ilustre, pide la bendición que puedas desear. Parashurama dijo: Sí, oh padres, tenéis una disposición favorable hacia mí. La bendición que os pido es que pueda ser absuelto de los pecados nacidos de haber aniquilado a los Aktrias con ira, y que los lagos que he formado puedan volverse famosos en el mundo como santuarios sagrados. Entonces los Pitris dijeron: Así será, pero ten paz. Y Parashurama se apaciguó en consecuencia. La región que se encuentra cerca de esos lagos de agua sangrienta, desde ese momento, ha sido celebrada como Samanta Panchaka, la sagrada. Los sabios han declarado que todo país debe ser distinguido por un nombre significativo de alguna circunstancia que lo haya hecho famoso. En el intervalo entre Dwapara y el Kali Yugas, ocurrió en Samanta Panchaka el encuentro entre los ejércitos de los Kauravas y los Pandavas. En esa región sagrada, sin asperezas de ningún tipo, estaban reunidos 18 Akshvahinis de soldados ansiosos por la batalla. Y, oh brahmanas, habiendo llegado allí, todos fueron asesinados en el acto. Así se ha explicado el nombre de esa región, oh brahmanas, y el país que os ha sido descrito como sagrado y delicioso. He mencionado todo lo relacionado con aquel lugar, ya que la región se celebra en los 3 mundos. Composición del Akshvahini. Los rishis dijeron: Tenemos el deseo de saber, oh hijo de Suta, lo que implica el término Akshvahini que has usado.
dinos en detalle cuál es el número de caballos, de soldados a pie, de carros y elefantes que componen un Akshuahini, pues estás completamente informado. Sauti dijo: un carro, un elefante, 5 soldados de infantería y 3 caballos forman un pati. 3 patis hacen un senamukha. 3 senamukhas se llaman gulma. 3 gulmas, un gana. 3 ganas, un vajini. 3 vajinis juntos se llaman pritana. 3 pritanas forman un chamu. 3 chamus, una nikini. Y 10 veces una nikini, un Akshuahini. Oh, vosotros, los mejores brahmanas. Los aritméticos han calculado que el número de carros de un Akshuahini es 21.870. La medida de los elefantes debe fijarse en el mismo número. Oh, vosotros puros, debéis saber que el número de soldados de a pie es 109.350 y el número de caballos es 65.610. Estos, oh brahmanas, tal como los explico completamente, son los números de un Akshuahini, como lo dicen aquellos que están familiarizados con los principios de los números. Oh, el mejor de los brahmanas. Según este cálculo, se compusieron los 18 Akshuahinis del ejército Kaurava y Pandava. El tiempo, cuyos actos son maravillosos, los reunió en ese lugar, y habiendo hecho de los Kauravas la causa, los destruyó a todos. Bhishma, familiarizado con la elección de armas, luchó durante 10 días. Drona protegió a los Kaurava Vajinis durante 5 días. Karna, el desolador de los ejércitos hostiles, luchó durante 2 días. Y Salya durante medio día. Después de eso, duró medio día el encuentro con garrotes entre Duryodhana y Bhima. Al final de ese día, Ashwatthama y Kripa destruyeron el ejército de Yudhishthira durante la noche, mientras dormían, sin sospechar peligro alguno. Índice de contenidos del Mahabharata. Oh Saunaka, esta, la mejor de las narraciones, llamada Bharata, que ha comenzado a repetirse en tu sacrificio, fue repetida anteriormente en el sacrificio de Yanameyaya por un discípulo inteligente de Vyasa. Se divide en varias secciones. Al principio están Pausya, Pauloma y Astika, que describen en su totalidad el valor y el renombre de los reyes. Es una obra cuya descripción, dicción y sonido son variados y maravillosos. Contiene un relato de varias costumbres y ritos. Es aceptado por los sabios, como lo es el estado llamado Vairagya por los hombres deseosos de la liberación final. Como el sí mismo entre las cosas por conocer, como la vida entre las cosas que son queridas, así es esta historia que propicia los medios para llegar al conocimiento de Brahma, el primero entre todos los astras. No hay una historia corriente en este mundo que no dependa de esta historia, como el cuerpo del pie que toma. Así como los maestros de buen linaje siempre son atendidos por sirvientes deseosos de ascender, así el Bharata es apreciado por todos los poetas. Así como las palabras que constituyen las diversas ramas del conocimiento pertenecientes al mundo y al Veda muestran solo vocales y consonantes, esta excelente historia muestra solo
la sabiduría más elevada. Escuchad, oh ascetas, los contornos de los variados parvas de esta historia llamada Bharata, dotada de gran sabiduría, de secciones y pies que son maravillosos y variados, de significados sutiles y conexiones lógicas, y embellecidos con la sustancia de los Vedas. El noble Vyasa compuso 100 parvas, que luego distribuyó en 18. El hijo de Suta los recitó consecutivamente en el bosque de Naimisha, de la siguiente manera. Descripción del Adi Parva. En el Adi Parva están contenidos Pausya, Pauloma, Astika, Adivansavatara, Samva, el incendio de la casa de Yak, la matanza de Hidimba, la destrucción de Asuravaka, Chitraratha y el Swayamvara de Draupadi, su matrimonio después del derrocamiento de rivales en la guerra, la llegada de Vidura, la restauración, el exilio de Arjuna, el secuestro de Subhadra, el regalo y la recepción de la dote matrimonial, el incendio del bosque y el encuentro con el arquitecto Asura Maya. El Pausya Parva trata de la grandeza de Utanka y el Pauloma de los hijos de Brihu. El Astika describe el nacimiento de Garuda y de los Nagas, la agitación del océano, los incidentes relacionados con el nacimiento del corcel celestial Uchaisrava, y finalmente la dinastía de Bharata, como se describe en el sacrificio de serpientes del rey Yanameyaya. El Sambhava Parva narra el nacimiento de varios reyes y héroes, y el del sabio Krishna Dvaipayana, las encarnaciones parciales de deidades, la generación de danavas y yakshas de gran destreza y de serpientes, gandharvas, pájaros y de todas las criaturas. Y por último, de la vida y aventuras del rey Bharata, el progenitor de la línea que lleva su nombre, el hijo nacido de Sakuntala en la ermita de la Seta Kanva. Este Parva también describe la grandeza de Bhagirathi y los nacimientos de los Vasus en la casa de Santanu y su ascensión al cielo. En este Parva también se narra el nacimiento de Bhishma, uniendo en sí mismo porciones de las energías de los otros Vasus, su renuncia a la realeza y su adopción del modo de vida brahmacharya, su adhesión a sus votos, su protección de Chitrangada y después de la muerte de Chitrangada, su protección de su hermano menor, Vichitravirya, y su colocación de este último en el trono. El nacimiento del Dharma entre los hombres como consecuencia de la maldición de Animondavya. Los nacimientos de Dhritarashtra y Pandu a través de la potencia de las bendiciones de Vyasa. Y también el nacimiento de los Pandavas. Las conspiraciones de Duryodhana para enviar a los hijos de Pandu a Varanavata. Y los otros oscuros consejos de los hijos de Dhritarashtra con respecto a los Pandavas. Luego el consejo administrado a Yudhishthira en su camino por ese bienqueriente de los Pandavas, Vidura, en el idioma mlecha. La excavación del hoyo, la quema de Purochana y la mujer dormida de la casta de los cazadores, con sus 5 hijos, en la casa de Yak. El encuentro de los Pandavas en el terrible bosque con Hidimba y el asesinato de su hermano Hidimba por Bhima de gran destreza. El nacimiento de Gatotkacha, el encuentro de los Pandavas con Vyasa y, de acuerdo a su consejo, su estancia disfrazada en la casa de un brahmana en la ciudad de Ekachakra. La destrucción de la Suravaka y el asombro de la población ante la vista. Los nacimientos extraordinarios de Krishna y Drishtadyumna. La partida de los Pandavas hacia Panchala en obediencia al mandato de Vyasa.
e igualmente movidos por el deseo de ganar la mano de Draupadi al conocer las noticias del Swayamvara de labios de un brahmana. Victoria de Arjuna sobre un Gandharva llamado Angaraparna, su amistad con su adversario, y su oído del Gandharva sobre la historia de Tapati, Vashista y Aurva. Este Parva trata del viaje de los Pandavas hacia Panchala, la adquisición de Draupadi en medio de todos los rajas por parte de Arjuna, después de haber perforado con éxito la marca, y en la lucha subsiguiente la derrota de Salya, Kama y todas las demás cabezas coronadas a manos de Bhima y Arjuna de gran valor. La constatación por Balarama y Krishna al ver estas hazañas incomparables de que los héroes eran los Pandavas, y la llegada de los hermanos a la casa del alfarero donde se alojaban los Pandavas. El abatimiento de Drupada al saber que Draupadi iba a casarse con 5 maridos. La maravillosa historia de los 5 Indras relatada en consecuencia. La boda extraordinaria y divinamente ordenada de Draupadi. El envío de Vidura por los hijos de Dhritarashtra como enviado a los Pandavas. La llegada de Vidura y su visión de Krishna. La morada de los Pandavas en Kandava Prashta. Y luego su gobierno sobre la mitad del reino. La fijación de turnos por parte de los hijos de Pandu en obediencia al mandato de Narada para el compañerismo conyugal con Draupadi. De la misma manera se ha recitado aquí la historia de Sunda y Upasunda. Este Parva luego trata de la partida de Arjuna hacia el bosque de acuerdo con el voto, habiendo visto a Draupadi y Yudhishthira sentados juntos cuando entró en la cámara para tomar las armas, y así entregar las vacas de cierto brahmana. Este Parva luego describe el encuentro de Arjuna en el camino con Ulupi, la hija de un naga. Luego relata sus visitas a varios lugares sagrados, el nacimiento de Brahmubhajana, la liberación por parte de Arjuna de las 5 doncellas celestiales que habían sido convertidas en caimanes por la imprecación de un brahmana, el encuentro de Madhava y Arjuna en el lugar sagrado llamado Pravasa, el traslado de Subhadra por Arjuna, incitado a ello por su hermano Krishna, en el maravilloso carro que se movía por tierra, agua y aire, de acuerdo con el deseo del jinete. La partida para Indraprastha, la concepción en el vientre de Subhadra de ese prodigio de destreza, Abhimanyu, el alumbramiento de los hijos de Yajnaseni. Luego sigue el viaje de placer de Krishna y Arjuna a las orillas del Yamuna, y la adquisición por ellos del disco y el célebre arco Gandiva. El incendio del bosque de Kandava, el rescate de Maya por Arjuna, el escape de la serpiente y el engendramiento de un hijo por el mayor de los rishis, Mandapala, en el vientre del pájaro Sarngi. Este Parva está dividido por Vyasa en 227 capítulos. Estos 227 capítulos contienen 8.884 slokas. Descripción del Sava Parva. El segundo es el extenso Parva llamado Sava, o la asamblea, llena de materia. Los temas de este Parva son el establecimiento del gran salón por parte de los Pandavas, su revisión de sus criados, la descripción de los Lokapalas por Narada, bien familiarizado con las regiones celestiales, los preparativos para el sacrificio Rajasuya, la destrucción de Jarasandha, la liberación por Vasudeva de los príncipes confinados en el paso de la montaña, la campaña de conquista universal de los Pandavas, la llegada de los principales al sacrificio del Rajasuya como tributo, la destrucción de Sisupala con motivo del sacrificio, en relación con la ofrenda de Arjya, la burla de Bhimasena a Duryodhana en la asamblea, el dolor y la envidia de Duryodhana al ver la magnífica escala en la que habían hecho los arreglos, la indignación de Duryodhana en consecuencia,
y los preparativos para el juego de dados. La derrota de Yudhishthira en el juego por el astuto Sakuni. La liberación por Dhritarashtra de su afligida nuera Draupadi, hundida en un mar de angustia causado por el juego, como un bote sacudido por las olas impetuosas. Los esfuerzos de Duryodhana para involucrar a Yudhishthira nuevamente en el juego, y el exilio del derrotado Yudhishthira con sus hermanos. Estos constituyen lo que ha sido llamado por el gran Vyasa el Sava Parva. Este Parva está dividido en 78 secciones, o el mejor de los brahmanas, de 2507 slokas. Descripción del Aranyaka Parva. Luego viene el tercer parva llamado Aranyaka, relativo al bosque. Este parva trata de la marcha de los Pandavas y de los ciudadanos hacia el bosque, siguiendo al sabio Yudhishthira. La adoración de Yudhishthira al dios del día, de acuerdo con los mandatos de Dhamya, el ser dotado con el poder de mantener a los brahmanas dependientes con comida y bebida. La creación de comida a través de la gracia del sol. La expulsión por parte de Dhritarashtra de Vidura, quien siempre habló por el bien de su maestro. La llegada de Vidura al Pandava y su regreso a Dhritarashtra, a petición de este último. Los planes del malvado Duryodhana para destruir a los Pandavas que se extienden por los bosques, siendo incitado a ello por Kama. La aparición de Vyasa y su disuasión de Duryodhana empeñado en ir al bosque. La historia de Suravi, la llegada de Maitreya, el establecimiento en Dhritarashtra del curso de acción y su maldición sobre Duryodhana. El asesinato de Kirmira por parte de Bhima en la batalla. La llegada de los Panchalas y los príncipes de la raza Vrishni a Yudhishthira al enterarse de su derrota en el juego injusto de Sakuni. Dhananjaya apacigua la ira de Krishna. Las lamentaciones de Draupadi ante Madhava. El consuelo de Krishna y la caída de Sauva también ha sido descrita aquí por el Rishi. También Krishna trayendo a Subhadra con su hijo a Dwaraka, y Drishtadyumna trayendo al hijo de Draupadi a Panchala. La entrada de los hijos de Pandu en el romántico bosque de Dvaitya. Conversación de Bhima, Yudhishthira y Draupadi. La llegada de Vyasa y los Pandavas y su dotación a Yudhishthira con el poder de Pratrismiti. Luego, después de la partida de Vyasa, el traslado de los Pandavas al bosque de Kamyaka. Las andanzas de Arjuna de inconmensurable destreza en busca de armas. Su batalla con Mahadeva disfrazado de cazador. Su encuentro con los Lokapalas y recepción de armas por parte de ellos. Su viaje a las regiones de Indra en busca de armas y la consiguiente ansiedad de Dhritarashtra. Los lamentos y lamentaciones de Yudhishthira con motivo de su encuentro con el venerable gran sabio Brihadsava. Aquí ocurre la sagrada y patética historia de Nala, que ilustra la paciencia de Damayanti y el carácter de Nala. Luego la adquisición por parte de Yudhishthira de los misterios de los dados del mismo gran sabio. Luego la llegada del Rishi Lomasa desde los cielos hasta donde estaban los Pandavas, y la recepción por parte de estos moradores de alma elevada en los bosques, de la información traída por el Rishi sobre su hermano Arjuna, que se encontraba en los cielos. Luego el peregrinaje de los Pandavas a varios lugares sagrados, de acuerdo con el mensaje de Arjuna, y su logro de gran mérito y virtud como consecuencia de tal peregrinaje. Aquí está la privación de Kama de sus aretes por parte de Indra. Aquí también se recita la magnificencia sacrificial de Gaya, luego la historia de Agastya en la que el Rishi se comió al asura Vadapi, y su conexión conyugal con Lopamudra por el deseo de descendencia. Luego la historia de Rishtralinga, quien adoptó el modo de vida brahmarcha desde su niñez. Luego la historia de Parashurama de grandes proezas, el hijo de Jamadagni,
en la que se ha narrado la muerte de Kartavirya y los Jayayas. Luego el encuentro entre los Pandavas y los Brishnis en el lugar sagrado llamado Pravasa. Luego la historia de Sukanya, en la que Chavana, el hijo de Brigu, hizo beber a los gemelos Ashwinis en el sacrificio del rey Saryati el jugo Soma, del que habían sido excluidos por los otros dioses, y en la que además se muestra cómo Chavana mismo adquirió la juventud perpetua como una bendición de los agradecidos Ashwinis. Luego se ha descrito la historia del rey Mandatha, luego la historia del príncipe Yantu y cómo el rey Somanka, al ofrecer a su único hijo en sacrificio, obtuvo otros 100. Luego la excelente historia del halcón y la paloma. Luego el examen del rey Sivi por parte de Indra, Agni y Dharma. Luego la historia de Ashtavakra, en la que ocurre la disputa, en el sacrificio de Janak, entre ese rishi y el primero de los lógicos, Bandi, el hijo de Varuna. La derrota de Bandi por el gran Ashtavakra y la liberación por parte del rishi, de su padre, de las profundidades del océano. Luego la historia de Yavakrita y luego la del gran Ravya. Luego la partida de los Pandavas hacia Gandhamadana y su morada en el asilo llamado Narayana. Luego el viaje de Bhimasena a Gandhamadana, a pedido de Draupadi, en busca de la flor de dulce aroma. El encuentro de Bhima, en su camino, en un bosque de plátanos, con Hanuman, el hijo de Pavana, de gran destreza. El baño de Bhima en el tanque y la destrucción de las flores en él para obtener la flor de dulce aroma que estaba buscando. Su consiguiente batalla con los poderosos Rakshasas y los Yaksas de gran destreza, incluido Maniman. La destrucción de la Surayata por Bhima. El encuentro de los Andavas con el sabio Brihasparva. Su partida para el asilo de Arshti-Shena y morada allí. La incitación de Bhima a actos de venganza por Draupadi. Los Pandavas con Vaisravana, Kubera y el encuentro con Arjuna después de haber obtenido, para el propósito de Yudhishthira, muchas armas celestiales. Luego el terrible encuentro de Arjuna con los Nivatakavachas y también con los Paulomas y los Kalakeyas. Su destrucción a manos de Arjuna. El comienzo de la exhibición de armas celestiales por parte de Arjuna ante Yudhishthira. La prevención de la misma por parte de Narada. El descenso de los Pandavas a Gandhamadana. La captura de Bhima en el bosque por una poderosa serpiente enorme como una montaña. Su liberación de los anillos de la serpiente al responder Yudhishthira a ciertas preguntas. Y el regreso de los Pandavas a los bosques de Kamyaka. Aquí se describe la reaparición de Vasudeva para ver a los poderosos hijos de Pandu, la llegada de Markandeya y varios recitales. La historia de Prithu, el hijo de Vena, recitada por el gran Rishi. Las historias de Saraswati y el Rishi Tarkya. Después de estos está la historia de Matsya, otras viejas historias recitadas por Markandeya, las historias de Indrayumna y Dundumara. Luego la historia de la casta esposa, la historia de Angira, el encuentro y conversación de Draupadi y Satyabhama, el regreso de los Pandavas al bosque de Dwaitya, luego la procesión para ver a los terneros y el cautiverio de Duryodhana, y cuando el desgraciado estaba siendo llevado, su rescate por Arjuna. Aquí está el sueño de Yudhishthira del ciervo. Luego el reingreso de los Pandavas en el bosque de Kamyaka. Y aquí también está la larga historia de Brihidraunika. Aquí también se recita la historia de Durvasa. Luego el secuestro por Yayadratha de Draupadi. La persecución del violador por parte de Bhima, veloz como el aire. Aquí está la larga historia de Rama en la que se muestra cómo Rama, por su destreza, mató a Ravana en la batalla. Aquí también se narra la historia de Savitri, luego la privación de Kama por parte de Indra de sus aretes,
Luego la presentación a Kama por parte del complacido Indra de una Sakti, que tenía la virtud de matar solo a una persona contra la cual podía ser arrojada. Luego la historia llamada Aranya, en la que Dharma, el dios de la justicia, dio consejos a su hijo Yudhishthira, en el que, además, se recita cómo los Pandavas, después de haber obtenido una bendición, se dirigieron hacia el oeste. Todos ellos están incluidos en el tercer parva llamado Aranyaka, que consta de 269 secciones. El número de slokas es 11.664. Descripción del Virata Parva. El extenso parva que viene a continuación se llama Virata. Los Pandavas que llegaron a los dominios de Virata vieron en un cementerio en las afueras de la ciudad un gran árbol Shami, en el que guardaron sus armas. Aquí se ha descrito su entrada en la ciudad y el posterior asesinato por parte de Bhima del malvado Kikacha, que, loco por la lujuria, había buscado a Draupadi. El nombramiento por parte del príncipe Duryodhana de espías astutos, y su envío a todos lados para rastrear a los Pandavas. El fracaso de estos en descubrir a los poderosos hijos de Pandu. La primera captura de las vacas de Virata por los Trigartas, y la terrible batalla que siguió. La captura de Virata por el enemigo y su rescate por Bhimasena. La liberación también de las vacas por Bhima. La incautación de las vacas de Virata nuevamente por parte de los Kurus. La derrota en la batalla de todos los Kurus por parte de Arjuna sin ayuda de nadie. La liberación de las vacas del rey. El otorgamiento por parte de Virata de su hija Uttara para la aceptación de Arjuna en nombre de su hijo. Estos son los contenidos del extenso cuarto parva, el Virata. El gran Rishi Vyasa ha compuesto estas 67 secciones. El número de slokas es 2050. Descripción del Udyoga Parva. Escuchen entonces el contenido del quinto parva, que debe ser conocido como Udyoga. Mientras los Pandavas, deseosos de victoria, residían en un lugar llamado Upaplavya, Duryodhana y Arjuna fueron al mismo tiempo a Vasudeva y dijeron: «Debes prestarnos ayuda en esta guerra». El noble Krishna, al pronunciar estas palabras, respondió: «Oh tú, el primero de los hombres, escoge un consejero en mí mismo que no luchará, o un Akshauhini de las tropas. ¿Cuál de estos eliges?». Ciego a sus propios intereses, el tonto Duryodhana pidió las tropas, mientras que Arjuna solicitó a Krishna como consejero inquebrantable. Luego se describe cómo, cuando el rey de Madra venía en busca de la ayuda de los Pandavas, Duryodhana, habiéndolo engañado en el camino con regalos y hospitalidad, lo indujo a otorgar una bendición, y luego solicitó su ayuda en la batalla. Como Salya había dado su palabra a Duryodhana, fue a los Pandavas y los consoló recitando la historia de la victoria de Indra sobre Vritra. Luego viene el envío de los Pandavas de su Purohita a los Kauravas. Luego se describe cómo el rey Dhritarashtra, de gran destreza, después de haber escuchado la palabra del Purohita y la historia de la victoria de Indra, decidió enviar a su Purohita y finalmente envió a Sanjaya como enviado a los Pandavas, por deseo de paz. Aquí se ha descrito el insomnio de Dhritarashtra, debido a la ansiedad al escuchar todo acerca de los Pandavas y sus amigos, Vasudeva y otros. Fue en esta ocasión que Vidura dirigió al sabio rey Dhritarashtra varios consejos que estaban llenos de sabiduría.
Fue aquí donde Sanat Suhaya recitó al ansioso y apenado monarca las excelentes verdades de la filosofía espiritual. A la mañana siguiente, Sanjaya reveló en la corte del rey la identidad de Vasudeva y Arjuna. Fue entonces cuando el ilustre Krishna, movido por la bondad y el deseo de paz, fue él mismo a la capital Kaurava, Hastinapura, para traer paz. Luego viene el rechazo por parte del príncipe Duryodhana a la embajada de Krishna, que había venido a solicitar la paz en beneficio de ambas partes. Aquí se ha recitado la historia de Dambodhava, luego la historia de la noble Matuli en busca de un marido para su hija, luego la historia del gran sabio Galava, luego la historia del entrenamiento y la disciplina del hijo de Vidula, luego la exhibición de Krishna ante los rajas reunidos de sus poderes de yoga al enterarse de los malos consejos de Duryodhana y Kama. Luego Krishna lleva a Kama en su carroza y le da consejos, y Kama los rechaza por orgullo. Luego el regreso de Krishna, el castigador de enemigos, de Hastinapura a Uplavya, y su narración a los Pandavas de todo lo que había sucedido. Fue entonces cuando esos opresores de los enemigos, los Pandavas, habiendo escuchado todo y consultado adecuadamente entre sí, hicieron todos los preparativos para la guerra. Luego viene la marcha desde Hastinapura para la batalla, de soldados de a pie, caballos, aurigas y elefantes. Luego el relato de las tropas por parte de ambos bandos. Luego la historia de los aurigas de diferentes clases. Luego la historia de Amba. Todo esto ha sido descrito en el quinto parva llamado Udyoga del Bharata, abundante en incidentes relacionados con la guerra y la paz. Oh ascetas, el gran Vyasa ha compuesto 186 secciones en este parva. El número de slokas también compuestos por este gran rishi es 6698. Descripción del Bhishma Parva. Luego se recita el Bhishma Parva, repleto de maravillosos incidentes. En este ha sido narrado por Sanjaya la formación de la región conocida como Jambu. Aquí ha sido descrita la gran depresión del ejército de Yudhishthira y también una feroz lucha durante 10 días sucesivos. En esto, el magnánimo Vasudeva, por razones basadas en la filosofía de la liberación final, ahuyentó el escrúpulo de Arjuna que brotaba de la consideración de este último por sus parientes, a quienes estaba en vísperas de matar. En esto, el magnánimo Krishna, atento al bienestar de Yudhishthira, al ver la pérdida infligida en el ejército Pandava, descendió rápidamente de su carro y corrió, con el pecho intrépido y con látigo en mano, para efectuar la muerte de Bhishma. En esto, Krishna también golpeó con palabras penetrantes a Arjuna, el portador de Gandiva, y el más destacado en la batalla entre todos los portadores de armas. En esto, el más destacado de los arqueros, Arjuna, colocando a Shikandin delante de él y atravesando a Bhishma con sus flechas más afiladas, lo derribó de su carro. Así, Bhishma yacía tendido en una cama de flechas. Este extenso parva se conoce como el sexto en el Bharata. En este se han compuesto 117 secciones. El número de slokas es 5884, según lo dicho por Vyasa, versado en los Vedas. Descripción del Drona Parva. Luego se recita el maravilloso parva llamado Drona, lleno de incidentes. Primero viene la instalación en el mando del ejército del gran instructor de armas, Drona.
Luego el voto hecho por ese gran maestro de armas de capturar al sabio Yudhishthira en favor de Duryodhana. Luego la retirada de Arjuna del campo ante los Samsaptakas. Luego el derrocamiento de Bhagadatta como un segundo Indra en el campo, con el elefante Supritika por Arjuna. Luego la muerte del héroe Abhimanyu en su adolescencia, solo y sin apoyo, a manos de muchos Maharajas, incluido Jayadratha. Luego, después de la muerte de Abhimanyu, la destrucción por parte de Arjuna en la batalla de 7 Akshauhinis de tropas, y luego de Jayadratha. Luego, la entrada por Bhima de brazos poderosos y por el guerrero más destacado en carro, Satyaki, en las filas de los Kauravas, impenetrables incluso para los dioses, en busca de Arjuna, y la destrucción del remanente de los Samsaptakas. Luego la muerte de Alambusha, de Srutayus, de Halasandha, de Somadatta, de Virata, del gran guerrero en carro Drupada, de Gatotkacha y otros. En este parva, Ashwatthama, incitado sobremanera por la caída de su padre en la batalla, descargó la terrible arma Narayana. Luego la gloria de Eudra en relación con la quema de las 3 ciudades. Luego la llegada de Vyasa y el recital de la gloria de Krishna y Arjuna. Este es el gran séptimo parva del Bharata, en el que todos los heroicos jefes y príncipes mencionados fueron enviados a su destino. El número de secciones en este es 170. El número de slokas compuestos en el Drona Parva por el Rishi Vyasa, el hijo de Parasara y poseedor de verdadero conocimiento, después de mucha meditación, es de 8909. Descripción del Kama Parva. Luego viene el más maravilloso Parva llamado Kama. En este se narra el nombramiento del sabio rey de Madra como auriga de Kama. Luego la historia de la caída del Asura Tripura. Luego la imprecación mutua por parte de Kama y Salya de palabras duras cuando partieron hacia el campo. Luego, la historia del cisne y el cuervo recitada en alusión insultante. Luego, la muerte de Panja a manos del magnánimo Ashwatthama. Luego, la muerte de Dandasena. Luego, la de Darda. Luego, el riesgo inminente de Yudhishthira en combate singular con Kama en presencia de todos los guerreros. Luego, la ira mutua de Yudhishthira y Arjuna. Y luego la pacificación de Arjuna por parte de Krishna. La batalla había bebido la sangre de su corazón. Luego la muerte del gran Kama en combate singular a manos de Arjuna. Los lectores del Bharata lo llaman el octavo Parva. El número de secciones es de 69 y el número de slokas es 4964. Descripción del Salya Parva. Así también se ha recitado el maravilloso Parva llamado Salya. Después de que todos los grandes guerreros habían sido asesinados, el rey de Madra se convirtió en el líder del ejército Kaurava. Los encuentros, uno tras otro, de los aurigas se ha descrito aquí. Viene la caída del gran Salya a manos de Yudhishthira, el justo. Aquí también está la muerte de Sakuni en la batalla a manos de Sahadeva. Con solo un pequeño remanente de las tropas que quedaron con vida después de la inmensa matanza, Duryodhana fue al lago y, creándose un lugar para sí mismo dentro de sus aguas, permaneció allí durante algún tiempo. Luego se narra cómo Bhima recibió esta información de los cazadores. Luego se narra cómo, movido por los discursos insultantes del inteligente Yudhishthira, Duryodhana no pudo soportar las afrentas, saliendo de las aguas. Luego viene el encuentro a garrote entre Duryodhana y Bhima. Luego, la llegada en el momento de tal encuentro de Balarama.
se describe la santidad del Saraswati, luego la culminación del encuentro con masas y la fractura de los muslos de Duryodhana en la batalla por Bhima con un terrible lanzamiento de su masa. Todos estos han sido descritos en el maravilloso noveno Parva. En este, el número de secciones es 59, y el número de slokas compuestos por el gran Vyasa, propagador de la fama de los Kauravas, es 3220. Descripción del Sautika Parva. Posteriormente describiré el Parva llamado Sautika, de incidentes espantosos. Cuando el Pandava se había ido, los poderosos aurigas, Kritavarman, Kripa y el hijo de Drona llegaron al campo de batalla al atardecer, y allí vieron al rey Duryodhana acostado, en el suelo, con sus muslos rotos y cubierto de sangre. Entonces el gran conductor del carro, el hijo de Drona, de terrible ira, juró matar a todos los Panchalas, incluyendo a Drishtadyumna, y también a los Pandavas, con todos sus aliados. Habiendo pronunciado esas palabras, los tres guerreros entraron en el gran bosque justo cuando se estaba poniendo el sol. Mientras estaban sentados bajo un gran árbol baniano en la noche, vieron a un búho matando numerosos cuervos uno tras otro. Al ver esto, Ashwatthama, con el corazón lleno de rabia, al pensar en el destino de su padre, resolvió matar a los dormidos Panchalas. Y dirigiéndose a la puerta del campamento, vio allí a un Rakshasa de rostro espantoso. Su cabeza llegaba hasta los mismos cielos, custodiando la entrada. Y viendo que el Rakshasa obstruía todas sus armas, el hijo de Drona rápidamente lo pacificó adorando al Rudra de 3 ojos. Y luego, acompañado por Kritavarman y Kripa, mató a todos los hijos de Draupadi, y también a todos los Panchalas, con Drishtadyumna y otros, junto con sus parientes, quienes dormían desprevenidos en la noche. Todos perecieron en esa noche fatal, excepto los 5 Pandavas y el gran guerrero Satyaki. Estos escaparon debido a los consejos de Krishna. Luego, el auriga de Drishtadyumna trajo a los Pandavas la inteligencia de la matanza de los Panchalas por el hijo de Drona. Entonces Draupadi, angustiada por la muerte de sus hijos, hermanos y padre, se sentó ante sus señores y decidió suicidarse, ayunando. Entonces Bhima, de terrible destreza, movido por las palabras de Draupadi, resolvió complacerla, y tomando rápidamente su masa, siguió con ira al hijo de su preceptor en armas. El hijo de Drona, por temor a Bhimasena, e impulsado por el destino y movido también por la ira, descargó un astra celestial, diciendo: «Esto es para la destrucción de todos los Pandavas». Entonces Krishna, diciendo: «Esto no será», neutralizó el discurso de Ashwatthama. Entonces Arjuna contrarrestó esa arma con una propia. Al ver las intenciones destructivas del malvado Ashwatthama, Dwaipayana y Krishna pronunciaron maldiciones sobre él, que este último devolvió. El Pandava entonces privó al poderoso guerrero de la joya de su cabeza, y se alegró mucho, y jactándose de su éxito, se la regaló a la afligida Draupadi. Este 10º Parva, llamado Sautika, ha sido compuesto por el gran Vyasa en 18 secciones. El número de slokas también compuestos por el gran recitador de verdades sagradas es 870. En este Parva ha sido reunido por el gran Rishi los 2 Parvas llamados Sautika y Aishika. Descripción del Stri Parva. Después de haber recitado esto, viene el lastimero Parva llamado Stri. Dhritarashtra, de ojo profético, afligido por la muerte de sus hijos y movido por la enemistad hacia Bhima, rompió
rompió en pedazos una estatua de hierro duro hábilmente colocada ante él por Krishna, como sustituto de Bhima. Entonces Vidura, eliminando el afecto del angustiado Dhritarashtra por las cosas mundanas, por razones que apuntaban a la liberación final, consoló a ese sabio monarca. Luego se ha descrito la partida del angustiado Dhritarashtra acompañado por las damas de su casa al campo de batalla de los Kauravas. Aquí siguen las lamentaciones de las esposas de los héroes asesinados. Luego, la ira de Gandhari y Dhritarashtra y su pérdida de conciencia. Entonces, las damas de los Kshatriyas vieron a esos héroes, que eran sus hijos, hermanos y padres, yaciendo muertos en el campo. Luego, la pacificación por parte de Krishna de la ira de Gandhari, angustiada por la muerte de sus hijos y nietos. Luego la cremación de los cuerpos de los difuntos Rajas con los debidos ritos, por Yudhishthira, de gran sabiduría, y el más destacado también de todos los hombres virtuosos. Después de haber comenzado la ofrenda de agua a los príncipes fallecidos, la historia del reconocimiento de Kunti de Kama como su hijo, nacido en secreto. Todos ellos han sido descritos por el gran Rishi Vyasa en el muy triste 11º Parva. Su lectura conmueve cada corazón sensible del dolor e incluso saca lágrimas de los ojos. El número de secciones compuestas es de 27. El número de slokas es 775. Descripción del Shanti Parva. 12º en número viene el Shanti Parva, que aumenta el entendimiento y en el que se relata el abatimiento de Yudhishthira por haber matado a sus padres, hermanos, hijos, tíos maternos y parientes políticos. En este Parva se describe cómo desde su lecho de flechas Bhishma expuso varios sistemas de deberes dignos del estudio de los reyes deseosos de conocimiento. En este Parva se exponen los deberes relativos a las emergencias, con indicaciones completas de tiempo y razones. Al comprender estos, una persona alcanza el conocimiento. Los misterios también de la emancipación final han de encontrarse en este, el 12º Parva, el favorito de los sabios. Consta de 339 secciones y contiene 14.732 slokas. Descripción del Anushasana Parva. El siguiente en orden es el excelente Anushasana Parva. En él se describe cómo Yudhishthira, el rey de los Kurus, se reconcilió consigo mismo al escuchar la exposición de deberes de Bhishma, el hijo de Bhagirathi. Este Parva trata de las reglas en detalle, y de Dharma y Artha. También trata de las reglas de la caridad y sus méritos, las clases de los donatarios y la regla suprema respecto a los regalos. Este Parva también describe las ceremonias del deber individual, las reglas de conducta y el mérito de la verdad. También muestra el gran mérito de los brahmanas y el ganado, y desentraña los misterios de los deberes en relación con el tiempo y el lugar. Estos están incorporados en el excelente Parva llamado Anushasana, de variados incidentes. En este se ha descrito la ascensión de Bhishma al cielo. Es el 13º Parva que ha establecido con precisión los diversos deberes de los hombres. El número de secciones de este es 146. El número de slokas es 8000. Descripción del Ashwamedhika Parva. Luego viene el 14º Parva Ashwamedhika. Aquí se describe la excelente historia de Samvarta y Maruta. Luego se narra el descubrimiento por los Pandavas de tesoros dorados,
y luego el nacimiento de Parikshit, quien fue revivido por Krishna después de haber sido quemado por el fuego. También las batallas de Arjuna, el hijo de Pandu, mientras seguía al caballo del sacrificio, con varios príncipes que, en ira, lo atraparon. Luego se muestra el gran riesgo de Arjuna en su encuentro con Prabhuvahana. Luego la historia de la mangosta durante la realización del sacrificio de los caballos. Este es el parva más maravilloso llamado Ashvamedhika. El número de secciones es de 103. El número de slokas compuestos por Vyasa de verdadero conocimiento es 3320. Descripción del Ashrambasika Parva. Luego viene el 15º Parva llamado Ashrambasika. En este, Dhritarashtra, abdicando y acompañado por Gandhari y Vidura, fue al bosque. Al ver esto, la virtuosa Pritha también, siempre dedicada a apreciar a sus superiores, abandonando a sus hijos. En esto se describe el maravilloso encuentro a través de la bondad de Vyasa, del rey Dhritarashtra, con los espíritus de sus hijos asesinados, nietos y otros príncipes. Entonces el monarca, abandonando sus penas, adquirió con su esposa el fruto más alto de sus acciones meritorias. En este parva, Vidura, después de haberse apoyado en la virtud toda su vida, alcanza el estado más meritorio. El erudito hijo de Gavalgana, Sanjaya, también de pasiones bajo pleno control, y el principal de los ministros, alcanzó en el parva el estado bendito. En esto, Yudhishthira, el justo, se encontró con Narada y escuchó de él acerca de la extinción de la raza de los Vrishnis. Este es el muy maravilloso parva llamado Ashrambasika. El número de secciones es 42 y el número de slokas compuestos por Vyasa, consciente de la verdad, es 1506. Después de este, como bien sabéis, viene el Maushala, de incidentes dolorosos. Descripción del Maushala Parva. En él, aquellos héroes de corazón de león de la raza Vrishni, con las cicatrices de muchas batallas en sus cuerpos, oprimidos por la maldición de un brahmana, mientras estaban privados de la razón por la bebida, impulsados por el destino, se mataron unos a otros en las orillas del mar salado, con la hierba Eraka que, en sus manos, se convirtió en destrucción, investida con los atributos fatales del trueno. En esto, tanto Balarama como Kesava Krishna, después de causar el exterminio de su raza, habiendo llegado su hora, se elevaron por encima del dominio del tiempo que todo lo destruye. Luego, Arjuna, el más destacado entre los hombres, fue a Dwaraka y vio la ciudad destruida de los Vrishnis. Se sintió muy afectado y se arrepintió mucho. Luego, después del funeral de su tío materno Vasudeva, y el más destacado entre los Yadus, vio a los héroes de la raza Yadu tendidos en la muerte, en el lugar donde habían estado bebiendo. Posteriormente hizo la cremación de los cuerpos de los ilustres Krishna y Balarama, y de los principales miembros de la raza Vrishni. Fue testigo también de la desgracia de su arco Gandiva y de lo poco propicio de sus armas celestiales. Al ver todo esto, Arjuna se desanimó y, siguiendo el consejo de Vyasa, fue a Yudhishthira y solicitó permiso para adoptar el modo de vida Sannyasa. Este es el 16º parva llamado Maushala, y el número de slokas compuestos por Vyasa, consciente de la verdad, es 320. Descripción del Mahaprasthānika Parva. El siguiente es Mahaprasthānika, el 17º Parva. En este se encontraron con Agni, habiendo llegado a la orilla del mar de aguas rojas. Por petición del mismo Agni, Arjuna lo adoró debidamente y le devolvió el excelente arco celestial llamado Gandiva.
Dejando a sus hermanos, que cayeron uno tras otro, y también a Draupadi, Yudhishthira prosiguió su viaje sin mirarlos ni una sola vez. Este 17º Parva se llama Mahaprasthanika. El número de secciones son 3. El número de slokas, también compuestos por Vyasa, consciente de la verdad, es 320. Descripción del Sarga Rohanika Parva. El Parva que viene después, debéis saberlo, es el extraordinario Sarga de los incidentes celestiales. Entonces, al ver que el carro celestial venía a llevarlo, Yudhishthira, movido por la bondad hacia el perro que lo acompañaba, se negó a subir sin su compañero. Al observar la constante adherencia a la virtud del ilustre Yudhishthira, Dharma, el dios de la justicia, abandonó su forma canina y se mostró al rey. Entonces Yudhishthira, ascendiendo al cielo, sintió mucho dolor. El mensajero celestial le mostró las regiones inferiores mediante un acto de engaño. Yudhishthira, el alma de la justicia, escuchó los lamentos desgarradores de sus hermanos que moraban en esa región bajo la disciplina de Yama. Entonces Dharma e Indra le mostraron a Yudhishthira la región señalada por los transgresores. Yudhishthira, después de abandonar su cuerpo humano por una zambullida en el Ganga celestial, alcanzó la región que merecían sus actos y comenzó a vivir en alegría, respetado por Indra y todos los demás dioses. Este es el 18º Parva narrado por el ilustre Vyasa. El número de slokas compuestos o ascetas por el gran Rishi es de 209. Los atributos del Bharata. Sauti continuó. 18 Akshahinis de las tropas se reunieron para la batalla. El encuentro que siguió fue terrible y duró 18 días. Aquel que conoce los 4 Vedas con todos los Angas y Upanishads, pero no conoce esta historia, no puede ser considerado sabio. Vyasa, de inconmensurable inteligencia, ha hablado del Mahabharata como un tratado sobre Artha, Dharma y Kama. Aquellos que han escuchado su historia nunca pueden soportar escuchar a los demás, como de hecho aquellos que han escuchado la dulce voz del macho Kokila, que son ahora incapaces de escuchar la disonancia del graznido del cuervo. Así como la formación de los 3 mundos procede de los 5 elementos, así las inspiraciones de todos los poetas proceden de esta excelente composición. Oh Brahman, así como las 4 clases de criaturas, vivíparas, ovíparas, nacidas de la humedad caliente y vegetales, dependen del espacio para su existencia, así los Puranas dependen de esta historia. Así como todos los sentidos dependen para su ejercicio de las diversas modificaciones de la mente, así también todos los actos ceremoniales y cualidades morales dependen de este tratado. No hay una historia corriente en el mundo que no dependa de esta historia, así como el cuerpo depende del alimento que toma. Todos los poetas atesoran el Bharata, incluso como los sirvientes deseosos de promoción siempre asisten a los maestros de buen linaje. Así como el bendito ashrama doméstico nunca puede ser superado por los otros 3 ashramas o modos de vida, así ningún poeta puede superar este poema. Vosotros, ascetas, sacúdanse toda inacción. Dejen que sus corazones se fijen en la virtud, porque la virtud es el único amigo de aquel que se ha ido al otro mundo. Incluso los más inteligentes, al apreciar la riqueza y la lujuria, nunca podrán hacer la suya. No son estas posesiones duraderas. El Bharata, pronunciado por los labios de Dvaipayana, no tiene paralelo. Es la virtud misma y sagrada. Destruye la transgresión y produce el bien. El que lo escucha mientras se recita no necesita bañarse en las aguas sagradas de Pushkara. Un brahmana,
Cualquiera sea la transgresión que pueda cometer durante el día a través de sus sentidos, se libera de todos ellos leyendo el Bharata por la noche. Cualesquiera que sean las transgresiones que se puedan cometer aún en la noche por acción, palabra o pensamiento, se disiparán al leer o escuchar el Bharata en la mañana. El que da 100 vacas con cuernos montados en oro a un brahmana, bien posicionado en los Vedas y en todas las ramas del conocimiento, y el que escucha diariamente las sagradas narraciones del Bharata, adquieren el mismo mérito. Así como el ancho océano es fácilmente transitable por hombres que tienen barcos, también lo es su extensa historia de gran excelencia y profunda importancia, con la ayuda de este capítulo llamado Parva Sangraha. Así termina la sección llamada Parva Sangraha del Adi Parva del bendito Mahabharata.